Buen día, hermanos. Quería compartir con ustedes los últimos versículos del capítulo 12 de Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos terminando este capítulo 12 y recordemos que este libro que tenemos de los Hebreos fue un sermón escrito dirigido a judíos que habían entendido y habían abrazado la fe en Cristo, pero que ahora, desanimados, querían volver a los ritos judíos. En este capítulo 12, en los versículos 14 al 24, que es la sección anterior, vemos la advertencia de rechazar la gracia de Dios. La advertencia es: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, alguien que menospreció las bendiciones de ser primogénito, rechazó las promesas, no les importó todo el peso que tenía el ser primogénito. Él cambió lo invisible, porque pensaba que era de poco valor, por algo que él podía palpar y ver, como un plato de guisado. Por eso el autor dice que nosotros no nos acercamos a un monte que se podía ver y tocar, que causaba miedo. Incluso Moisés dijo que estaba espantado delante de ese monte. Nosotros nos acercamos a la Jerusalén celestial. Las promesas terrenales eran para Israel, era el primer pacto, pero nosotros estamos en un mejor pacto, donde el mediador no es Moisés, sino Jesús, el Hijo, el heredero de Dios. Y nuestras promesas son espirituales y celestiales, y son inconmovibles. Por eso el autor le hace un llamado de atención, y lo peor que podemos hacer, dice: mirad que no desechéis al que habla. No rechacen a Cristo. No menosprecien sus palabras. Dios habló por todos los medios, pero hoy nos habla a través de Cristo. Es la máxima expresión de Dios. Dios no va a mandar otro mensajero. Ya mandó a su Hijo. Por eso el autor sigue con el ejemplo de los israelitas y Moisés en el desierto. Si ellos no escaparon, dice, por desechar a Moisés y querer volver a Egipto, sino que murieron en el desierto por haber rechazado a Dios y a Moisés, ¿cuánto más aquellos que rechazamos la gracia que alcanzó Cristo para nosotros? Ninguno de los israelitas que dudó de la tierra prometida pudo entrar a la tierra prometida. Todos ellos, dijo Dios, iban a morir en el desierto y ninguno se pudo salvar. Y la amonestación para nosotros es: ¿cuánto más nosotros si desechamos las palabras de Cristo? Cristo es el que nos amonesta desde los cielos. Por eso cada vez que escuchamos un devocional o un mensaje o leemos la Biblia, la amonestación siempre tenemos que pensar que es horizontal, es del cielo hacia nosotros. Nosotros cometemos el error de desechar la amonestación, ya sea por el mensajero o por cualquier otra excusa. Debemos siempre recibir la amonestación como lo que es, como recibida del mismo cielo, y Dios mismo hablando a cada uno de nosotros. Debemos tener la actitud de Samuel, que dice en la Biblia, en 1 Samuel 3:19, dice: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Nada de lo que Dios hablaba a Samuel él desechaba, él todo atesoraba. El ejemplo contrario a esto es Saúl, que no prestaba atención a las palabras del Señor y obedecía en parte, y esa no es otra cosa que una desobediencia total. De los versículos 26 al 28, el autor nos hace mirar las cosas importantes, que no son las cosas temporales y visibles, sino las cosas invisibles, son las cosas inconmovibles del reino de Dios. Cuando los israelitas estaban en el desierto y Dios desciende al monte de Sinaí, Dios hablaba y hacía temblar el monte. Pero en la Biblia tenemos muchos pasajes proféticos que hablan que en el fin de los tiempos habrá un terremoto tan grande que Dios mismo hará temblar la tierra y los cielos.
La creación como la conocemos va a dejar de existir y solo va a permanecer el reino inconmovible de Dios. Por eso el aliento en el versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ya lo tenemos. Ese reino ya lo podemos disfrutar. Es una esperanza firme y por eso debemos tener gratitud. Pero también pasa que muchas veces empezamos a ver las olas, los vientos de esta vida y bajamos la mirada del Señor. En vez de tener gratitud, nos quejamos. Vemos los temblores económicos, vemos los temblores en la salud. Hoy somos llamados a mirar las cosas inconmovibles, a mirar ese reino que tenemos y ser agradecidos. Pero no solamente gratitud debemos tener, sino que dice, por medio de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Debemos luchar para poder darle valor a las cosas inconmovibles de Dios. Por eso Mateo 6:33, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En ese capítulo 6 de Mateo también el Señor dice en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El autor de Hebreos dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gratitud es el motor para poder servir a Dios. Nosotros servimos a Dios como una muestra de gratitud y no lo tomamos como si fuera un trabajo o algo pesado, sino que brota de ser agradecidos con Dios por todo lo que hizo con nosotros. La expresión sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, la verdad me llama mucho la atención, porque agradarle a Dios antes no podíamos, cualquier acto que quisiéramos hacer antes de conocer a Cristo, nunca íbamos a agradar a Dios. Pero ahora, al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hoy podemos con gratitud servir a Dios y de esta forma agradarle, con temor y reverencia. Eso de temor y reverencia me habla de que debe haber una examinación continua de parte nuestra sobre los motivos por los cuales servimos a Dios. ¿Sí? Siempre debe ser con temor y reverencia. No es miedo que nos paraliza, es respeto a Dios y saber para quién estamos sirviendo y de la forma que tenemos que hacerlo. Porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. Y la expresión también la encontramos en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24. Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y el contexto de esas expresiones en cuanto a la idolatría. Y la idolatría para el creyente es amar otra cosa más que a Dios. Simplemente eso. Así que debemos nosotros examinar qué vamos a valorar, las cosas temporales, visibles, o vamos a trabajar para el reino de Dios que es inconmovible. Que podamos ser agradecidos, que podamos servir a Dios, que podamos agradarle con temor y reverencia, porque Él se lo merece.